Hola, soy Shad, bienvenidos a Armas Históricas Poco Valoradas. Y en este episodio vamos a ver un arma bastante interesante porque es tanto poco apreciada como en este estado sobrevalorada. Y de hecho es la guadaña. La guadaña es un tema bastante complejo y sofisticado cuando realmente te adentras en él y hay bastante que cubrir. Así que vamos directo al grano. Primero que nada, la guadaña, como se muestra en muchas culturas populares. La guadaña de la parca en realidad es una guadaña de fantasía de la parca. ¿Ves la cabeza, verdad? Es una cabeza de calavera. Bien, entonces la clásica guadaña de la parca, eso en realidad no es un arma. Aunque hay un arma que es bastante similar a esa que voy a mencionar más adelante porque en realidad no es una guadaña. ¿Qué es una guadaña? Bueno, una guadaña real en realidad es una herramienta agrícola que no solo se usó en la época medieval, sino hasta el siglo XIX. Y claro, es muy similar a esto, pero con diferencias clave importantes. Una diferencia es que una guadaña real tiene dos mangos aquí. Me haré para atrás para verla mejor. Así que en realidad no estaba pensada para sostenerse así, sino en los mangos que sobresalían del eje principal. Y la otra diferencia clave es que la hoja de la guadaña en realidad no estaba alineada como ves que esta está alineada con el eje. En realidad estaba algo inclinada en un ángulo para cortar pasto y grano. Así que cuando sostenías la guadaña en un ángulo hacia abajo, así, la hoja en realidad quedaba alineada con el suelo. Entonces la sostenías por los mangos y hacías estos grandes movimientos de barrido y cortes y así segabas el pasto de una manera muy efectiva. Era una herramienta agrícola muy efectiva, usada mucho tiempo por su eficacia. En realidad no era un arma. Las herramientas agrícolas se adaptaron como armas en la historia, como ocurrió en Japón. Varias armas de artes marciales como la kama o los nunchakus originalmente eran herramientas agrícolas, ¿cierto? Eran herramientas agrícolas y la guadaña también lo era. Y en Europa, otro ejemplo, el mayal en su forma original era en realidad un tipo de herramienta agrícola para trillar grano, golpear el grano y cosas así. Estaba en un gran palo. Pero este es el asunto. Varias herramientas agrícolas pueden funcionar como armas efectivas, aunque no fueron creadas para ello. Y entonces, si no tuvieras nada más que usar excepto esto, ya sabes, eres un agricultor, ¿verdad? Y tienes esta guadaña con una hoja bastante afilada y peligrosa en la punta, y si necesitas un arma, bueno, es mejor que nada, ¿no? Así que en realidad puedes usar la guadaña agrícola sin cambiarle nada como un arma. De hecho, incluso hay un tratado que describe ciertas técnicas que puedes intentar, ya sabes, usar una guadaña en un combate real. Hay debates sobre si esto realmente debe tomarse en serio, tratando de establecerla como un arma legítima o si solo era una novedad, algo curioso. Honestamente, es un arma incómoda porque la hoja está descentrada y en un ángulo diferente al mango. Eso la hace algo incómoda, así que al usarla tienes que emplear diferentes tipos de técnicas y cosas así. Pero claro, como dije, es mejor que nada. Pero aún así, ser competente con un arma como esa frente a alguien que también usa la misma arma o incluso una mejor diseñada para combate real te pone en cierta desventaja. Ganar demuestra tu competencia y habilidad, ¿no? Sin embargo, es un diseño de arma muy ineficiente. Y por eso hay una adaptación en la guadaña que la gente tiene. Hay especulación sobre cómo surgió realmente esta guadaña de guerra. Y la gente dice que es porque empezaron a usar guadañas como armas y se dieron cuenta, ya sabes, que en realidad no son completamente efectivas como arma. Hay varios cambios que haríamos a una guadaña agrícola para convertirla en un arma efectiva. Una de las cosas es el ángulo en que la hoja sobresale del mango. Puedes apuñalar a la gente muy bien con ella, pero hay una hoja grande y peligrosa en la parte inferior que en realidad es muy difícil de usar para golpear a alguien. Quiero decir, la única forma en que lo harías sería si te pasas de tu oponente, luego intentas jalarla hacia adentro e intentas cortar de esa manera. Cuando haces un gran movimiento así, solo los apuñalas, no usas la hoja. Y la gente parece haberse dado cuenta de esto y se dio cuenta de que, bueno, si queremos aprovechar la utilidad de esta hoja, vamos a tener que cambiar el ángulo. Por eso existe el arma llamada guadaña de guerra. Y esta es el arma poco apreciada de la que estoy hablando, porque la clásica guadaña de la muerte, la típica y cliché, en realidad no es muy efectiva. Sí, fue una novedad y mejor que nada si no tenías nada. Si querías adaptarlo para combate, existe la guadaña de guerra. Esto no lo es. Es un arma de asta con hoja parecida a una guadaña. A veces reutilizaban guadañas agrícolas, pero la gente dice que las hojas de las guadañas agrícolas son demasiado delgadas para soportar los rigores de un combate real y se dañan muy fácilmente. Una guadaña de guerra adecuada tiene la hoja diseñada en la punta. Sigue siendo una hoja de guadaña, pero ahora es más gruesa, robusta y con la punta curvada hacia adelante.
Y porque ahora, en lugar de estar en un ángulo de 90 grados respecto al mango, en realidad está apuntando hacia adelante con una punta curvada hacia adelante para golpear. Bueno, en realidad puedes golpear con la hoja y es un arma mucho más eficiente. Eso es lo que se llama y se conoce como la guadaña de guerra. Y es bastante brutal, pero no la vemos representada muy seguido en la cultura pop, videojuegos, películas, juegos de rol, cosas así. Es muy desconocida. Pero dicho eso, la variedad y versatilidad de las armas de asta medievales, hay tantas que, honestamente, la gente suele recurrir a algunas de las clásicas. Y esas son como la alabarda, son el hacha de asta, y si están un poco más enterados de uno de los tipos más comunes de armas de asta que usaban los soldados más comunes, el gancho de podar o simplemente conocido como la bill. Pero hay tantos otros tipos de armas de asta que son demasiados para enumerar, pero si los buscas, hay montones. Y la guadaña de guerra es una. La cosa es que en realidad hay otra arma histórica que en cuanto a forma y proporciones se parece mucho a esto que tenemos aquí, la guadaña cliché, la guadaña de la muerte. No es una guadaña agrícola real, solo sirve para hojas. Entonces, ¿qué arma es? Bueno, se llama bec de Corbin o pico de guerra y es bastante claro. El nombre se explica por sí mismo. Es un arma de asta con un mango largo y un pico en la punta, diseñada para el combate. No parece una guadaña real, no tiene hoja abajo ni arriba, es un pico. Al ser un pico, no requieres algo tan largo, solo aumentaría peso innecesario. No aumenta su funcionalidad y solo es lo suficientemente largo para ser efectivo. Y así, el bec de Corbin o pico de guerra, la punta real solo sobresale hasta aquí, a veces incluso menos. Pero por Dios, con la palanca que puedes obtener de un arma de asta grande con un pico en la punta, ¿verdad? ¡Wow! El poder de penetración y simplemente lo letal que es esta arma es una locura. Y vemos picos como este puestos en muchas otras armas de asta, como combinando sus usos. Por ejemplo, la halberta tiene un hacha en un extremo y un gran pico antiguo en el otro. Bueno, el Vector Corbin en realidad toma una cosa de la clásica halberta y otra cosa de la clásica hacha de asta, porque con una hacha de asta tienes una hoja de hacha y una cabeza de martillo en el otro lado. Bueno, generalmente con un bec de Corbin tendrás una punta en un extremo y un martillo en el otro. Y por eso hay un peligro, incluso si usaras, digamos, una especie de guadaña con punta clásica como esta, y no fuera un verdadero pico de guerra donde fuera más largo y todo eso, lo estarías usando casi exactamente de la misma manera que el otro. Son más o menos iguales, y hay una posible debilidad que puedes tener con cualquiera de los dos. Y la debilidad de los picos y puntas como esta es que se puede quedar atascada en el oponente, especialmente si lleva armadura de metal. Este es el asunto. La gente dice que armas como el Vector Corbin o incluso la punta de las alabardas y todo eso se usaban universalmente para atravesar la armadura de metal. Sí y no, verás, hay muchas posibilidades de que pueda perforar la armadura de metal, pero generalmente solo va a perforar el metal dependiendo de qué tan fuerte sea el metal, porque a veces el metal es de mucha menor calidad, así que podrá penetrar mucho más profundo. Pero si es una armadura de metal de buena calidad, una coraza y esas cosas, solo penetra más o menos así de poco. Y además tienen un acolchado debajo y en realidad no le causa mucho daño a quien la lleva puesta. Y aunque lo haga, solo es una pequeña herida punzante, no es grande. Sangrarán un poco, pero no es fatal, ¿verdad? Y luego hay un gran problema que normalmente ocurre al intentar golpear las placas de metal de la armadura con un arma como el bec de Corbin o las puntas de las alabardas e incluso hachas de asta y cosas así, y es que se quedan atascadas en el metal. Se atasca porque el metal no quiere moverse y hay mucha fricción tras un golpe fuerte. La mayoría de las veces no puedes sacarla, ya te desarmaste e intentas hacerlo. La persona estará de pie y puede atacarte sin que tengas un arma. Y para salvarte de eso, por eso, en mi opinión, tienen un martillo en el otro extremo, porque un martillo puede dar golpes devastadores contra la armadura de metal y no tienes que preocuparte de que se quede atascado en la armadura. ¿Eso significa que nunca usarías el pico? Pues no, para nada, porque hay otros tipos de armadura que tienen muchas menos, ya sabes, posibilidades de que la parte del pico se quede atascada, como el gambesón. Y cuando se trata de un arma como la Vector Corbin, esa podría causar bastante daño a un gambesón, especialmente con un buen golpe. También a la cota de malla. Los golpes perforantes penetran mejor la cota de malla. Así que un arma como un pico de guerra, que en realidad es lo que es la guadaña clásica, realmente eso es lo que es la guadaña clásica, excepto que es mucho más larga, tiene una hoja inútil en la parte inferior que realmente no puedes usar. Es esencialmente un pico de guerra. En realidad no es una guadaña. Tiene más en común con un pico de guerra o un Vector Corbin que con la verdadera guadaña de guerra de la historia. Eso es interesante.
Hay tipos de armaduras, incluso con placas metálicas, que aunque penetres un poco, aún puedes matar a alguien. Y no es como en la coraza, es en los cascos, ¿de acuerdo? Incluso si logras penetrar un casco, aunque sea un poco, y puedes golpear el cráneo y fracturarlo, eso puede ser el final en ese momento. Ese es un ataque completamente debilitante. Así que uno de los principales objetivos para un arma como esta sería el casco. Absolutamente. Y tendrían mucha más probabilidad de penetrar y subvertir todo el propósito protector de un casco en sí mismo. Y la cabeza es una de las partes más vulnerables. Esa es una de las principales áreas donde no quieres recibir un golpe, especialmente por un arma que tiene posibilidades de penetrarla. Y por eso es lo que realmente quieres. Básicamente, esto es un arma de tiro a la cabeza, de muerte instantánea. Y no está garantizado que vayas a penetrar el casco en todas las circunstancias. Pero incluso si no lo penetras, toda esa fuerza está concentrada en un área tan pequeña, ya sabes, se transfiere tanta fuerza al casco que, aunque no lo penetre, todo ese golpe contundente está golpeando. Y si te golpean en la cabeza con tanta fuerza, tu cerebro termina moviéndose y golpeando el interior de tu cráneo. Conmoción cerebral, estás fuera. Y si quedas incapacitado en una batalla, estás muerto. Sí, así que ahí lo tienes. Y hay como tres lados en esta discusión sobre la guadaña usada en combate. Uno, era una guadaña agrícola y sí se usaron en combate. Incluso hay un tratado que lo muestra. Dos, las verdaderas guadañas de guerra eran en realidad bastante diferentes a la guadaña clásica estándar que ves representada. Y el arma que más se parece a esta guadaña clásica en realidad no es una guadaña, sino un pico de guerra o el Badge de Corbin. Ahí lo tienes. Tema muy interesante. Espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero verte de nuevo. Así que hasta entonces, adiós.